Hola amigas y amigos, bienvenidos a su casa Contrastes, nuevamente este sábado delicioso para compartir con grandes invitados y grandes temas. Y con mis amigachos del alma. Yo muy costeña. Sí. Hoy llegué muy costeña, muy amarilla, muy azul, muy verde. ¿De dónde si estamos en verano. Yo he estado aquí todo este verano, no me he ido. ¿Qué más, mi corazón, mi Ever querido? Muy bien. Gracias siempre por a toda la gente que nos está viendo. Saludos fraternales. Muchas bendiciones a los que nos están viendo. Claro que sí, a todos disfrutando en también. Casita, en vacaciones y con sus hijos. Y lo bueno es que ya en todas partes nos pueden ver, ¿no? Claro. Así es. Y con las redes sociales que son mágicas, nos pueden ver o también a través de Concast, Canal 25. Y tenemos hoy a nuestro invitado de lujo porque Contrastes es cara a cara con los expertos. Y tenemos al experto aquí en la materia que vamos a estar hoy conversando en el programa de hoy. Él es el doctor Francisco Garcini y tiene un tema interesante que nos va a estar platicando. Y es sobre la histerectomía, que es el procedimiento o es la intervención quirúrgica donde te extraen los órganos reproductores. Eso es lo que significa para los que en casita no saben, pero a pacientes o a personas con trastornos o a mujeres con trastornos mentales para que no puedan procrear. Pero eso ha ocasionado, especialmente en este país, donde es el país de las demandas, ha ido a comité de ética, ha generado una serie de discrepancias, controversias. Yo estoy de acuerdo, no sé, mis compañeros estarán dando su punto de vista y por supuesto, fundamentado, soportado con la opinión del experto. Bienvenido, doctor, a Contrastes. Bienvenido. Aquí te recibimos con aplauso y todo. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es nuestro, porque como decía al inicio, cara a cara con los expertos, aquí tenemos el experto para conversar el tema. Entonces, vamos a conversar sobre eso. Hay un caso de una conocida de usted que ha generado diversas controversias y discrepancias. Correcto. Vamos a hablar de ese caso en particular y de ahí partimos. Sí, cómo no. Este es un caso especial y tengo que decir que cada caso hay que tomarlo por sus propios méritos. No todos los casos son iguales, ¿no? Y este es un caso de una niña de 12 años que tiene discapacidad, no vamos a decir mental, sino del desarrollo, de su desarrollo cognitivo y por lo tanto tiene la capacidad de una niña de 2 años a tener 12 años. Wow. La madre fue a un ginecólogo y le pidió qué soluciones había para esta niña que tenía, que había comenzado a tener sus reglas y que estaba teniendo unas reglas muy desagradables, con mucho sangrado, con mucho dolor, y que la niña, al tener la capacidad de una niña de 2 años, pues entonces no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Se desesperaba, le daba ansiedad, angustia, y por lo tanto la madre quería una solución. La madre también mencionaba el hecho de que ella era la única persona que se encargaba de la niña y que por lo tanto, al faltar ella, ¿qué podría pasarle a esa niña? Y ella no quería que esa niña fuese a tener capacidad reproductiva o reproductora en el futuro, debido al hecho de que no tenía la capacidad para entender ni cuidar de una criatura, ¿no? Y es que es ahí donde yo veo la raíz del problema. O sea, son personas que, como lo decía el doctor, su edad cronológica no va de acuerdo a su edad mental. Exacto. Y no tienen la capacidad de poder tomar decisiones por esa criatura. Yo sí estoy de acuerdo. No sé ustedes y quiero ya escuchar el punto de vista de ustedes. Bueno, yo el punto es, no tiene consecuencias en caso de que, o sea, es un proceso muy doloroso por lo que tengo entendido, de personas que conozco, mujeres que se lo han hecho. Toma un buen tiempo para recuperarse y todo eso, pero como por la edad que tiene la niña, ¿no tiene consecuencias posteriormente? Bueno, es muy buen punto, porque al hablar uno de histerectomía, que fue el caso específico, estamos hablando el remover el útero, la matriz, el cuello de la matriz
y las trompas de falopio, y no remover los ovarios, porque es muy importante que una persona de esa edad mantenga sus ovarios para poder desarrollar hormonalmente su cuerpo y tener protección contra... Lo único que se inhibe es la ovulación. No, continúa ovulando, Ok. obviamente porque mantiene sus ovarios, pero no tiene ya las reglas que estaba teniendo anteriormente, ni tiene la capacidad para salir embarazada. Okay. Así que estamos hablando específicamente de, en este caso, remover solamente la matriz y no limitar en ninguna forma la capacidad de esta persona de poder producir hormonas en el futuro, dejándole sus ovarios. Yo creo que está como muy controversial el tema, como lo dice Jenny, como usted, doctor. Yo sí estoy de acuerdo cuando son casos especiales como el del caso de esta niña, porque pues ella no sabe qué está sucediendo en su cuerpo, no sabe qué está pasando. Imagino que ha de ser muy desagradable, aparte de doloroso, como usted lo ha dicho. Yo estaría de acuerdo en ese sentido, ¿no? Porque inclusive hubo un caso también en hospitales o centros donde hay cuidado de este tipo de personas que han sufrido también casos de violaciones, y por tener su aparato reproductor, porque el cuerpo puede reproducirse, aunque su mente no va con el cuerpo, ¿no? Y han habido casos y producen niños. Entonces, me imagino que va a ser doble impacto, ¿no? Para este tipo de personas. Sí, y otra cosa que es muy importante, hay que darse cuenta que la razón por la cual la madre estaba escogiendo histerectomía es que la niña, con el entendimiento de una criatura de 2 años, no puede tolerar bien pastillas. ¿Ok? No puede tolerar bien inyecciones. Para los dolores y todo eso. No puede tolerar un examen ginecológico donde se le ponga un DIU a esta criatura. Y por lo tanto, se encontraban en una situación donde no había forma de proveer a la criatura con anticonceptivos sin causarle algún tipo de trauma. Por lo tanto, la madre había elegido la histerectomía, ya que eso sería una intervención de una vez y no tener que preocuparse más por causarle trauma a la criatura más adelante. Porque en estos casos la opción antes de la cirugía, hay procedimientos donde ya no ovula, ovula pero no menstrua la persona. Correcto. Hay algún tipo de anticonceptivos que son inyectados, que se inyectan cada 3 meses, que detienen las reglas. Pero en el caso de esta niña, imagínense cada 3 meses tener que darle una inyección, hay que aguantarla y darle la criatura está pasando por una serie de... Y la preocupación de la madre era de qué llegara a pasar si en caso la madre no está y de seguir con ese procedimiento de inyecciones. Esa criatura, como un adulto, no tiene la capacidad para poder tomar decisiones de su vida reproductiva. ¿verdad? Hay una pregunta que me surge. Entonces, ¿por qué, si son más los beneficios que va a obtener la niña, por qué ha generado tantas discrepancias, por qué ha generado tantas controversias, por qué se tuvo que ir al comité de ética? Sí, porque en el pasado ha habido algunos excesos en términos de los médicos tomando ciertas decisiones o los padres tomando ciertas decisiones de individuos con capacidad disminuida en términos de cognitiva y eso ha generado problemas en los tribunales de este país. Y es por lo cual yo digo que es muy importante que la persona, que cada caso se tome por sus propios valores y no se haga una generalización, gracias, para todos los casos. Y estaba pensando en el hecho de que del aborto con esto, pero bueno, al volver ya platicamos acerca de eso. Claro. Vamos a seguir conversando entonces al volver. No te muevas, que ya estamos aquí inmediatamente para seguir conversando sobre si hacer sí o no la histerectomía a pacientes con trastornos mentales. Ya volvemos con más aquí en Contrastes, cara a cara con los expertos. Aquí en
en Cara a Cara con los expertos quedó una pregunta pendiente. Es acerca de lo del aborto, que yo no entiendo en este país, ¿no? No quieren apoyar algo como evitar un embarazo, porque se han visto violaciones injustas. Aquí en Illinois, en un lugar de niños discapacitados, una niña salió embarazada. Y ¿por qué no evitarlo, verdad? Pero sí aprueban el aborto, es algo que yo no lo entiendo. Mejor prevenir que después ir a otras medidas, ¿no? Claro, la preocupación de los tribunales en este país es que en el pasado, como dije, han habido excesos donde se han violado los derechos reproductivos de una persona que padece de algún tipo de problema que le da discapacidad en términos de su desarrollo cognitivo. Correcto. Por lo tanto, por eso es tan importante el evaluar cada caso individualmente y no hacer generalizaciones. Han habido casos de personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, sin embargo, tienen suficiente capacidad para cuidar de una criatura, para tomar ciertas decisiones importantes de su vida, de sus habilidades reproductivas. Sin embargo, cuando en este caso específico que estamos hablando es una discapacidad tan grande que no es posible que esa persona tome cuidado de otra persona, ¿no? Entonces, por lo tanto, fue necesario en el caso ese que estamos discutiendo que los padres de la niña fuesen al tribunal en el estado donde se iba a llevar a cabo la operación para pedirle a la corte que le dieran permiso para hacer esa operación y también que los hicieran a ellos tutores ad litem, que es una posición que otorga el tribunal que le da a ellos el derecho de tomar decisiones sobre esta persona que no tienen la capacidad para tomar esas decisiones. Inclusive siendo los padres, ellos tienen que pedir permiso para poder tomar decisiones. En este caso específico sí, porque han habido casos anteriores, como habíamos discutido, en lo cual se habían violado los derechos de una persona con capacidad limitada. Sin embargo, esa persona tenía suficiente capacidad para tomar ciertas decisiones. Sí. Wow. Por lo tanto, la corte tenía, o el tribunal tenía un proceso, tenía que determinar que justamente esta persona no tenía capacidad para tomar esas decisiones y por lo tanto los padres podían tomar esa decisión. O sea que vamos a llegar a una conclusión al respecto en este segmento, y es: cada caso es específico y no hay que generalizar. Dependiendo a la capacidad que tenga la persona para tomar decisiones también sobre otra criatura, ahí se hace o no la histerectomía, para dejarle claro a la audiencia lo que estamos tratando. Claro. ¿Cómo se puede determinar? Hay un caso que lo estoy viviendo muy cercano, es una chica con una esquizofrenia paranoide. Esa chica, el propio psiquiatra es quien abusa de ella. Y ella tiene noción espaciotemporal, o sea, ella no tiene problemas en cuanto a entablar una conversación fluida, pero tiene, como está medicada, estaba aparentemente bien y se ve normal, o sea, se ve una chica normal, hasta atractiva físicamente, pero al ser abusada, porque eso es un abuso sexual para mí, claro, por el psiquiatra, imagínate, por su proveedor de atención médica, y ella sale embarazada y se dan cuenta cuando ella tiene 4 o 5 meses, pero ella está bajo la tutoría, tiene 22 años, está bajo la tutoría de su abuela. Y ahora su abuela es la que tiene que asumir la responsabilidad de esa niña que viene en camino. Wow. Ya. Entonces, en este caso, yo estoy de acuerdo con la histerectomía. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que estaba leyendo, y es que las personas que tienen trastornos psiquiátricos son personas que son muy eyoicas, es decir, que tienen un instinto sexual mucho más desarrollado porque no hay un autocontrol. O sea, son, por llamarlo, no quiero hacer esa comparación, no la voy a hacer mejor. Pero sí, o sea, son personas que no tienen un autocontrol, o sea, son como animalitos silvestres, o sea, que no hay ese autocontrol, pero no hay esa capacidad de raciocinio.
y tengo relaciones sexuales. Muchas veces hay muchas personas dementes que tienen relaciones sexuales ahí en la calle y todo y salen embarazadas. Claro. Entonces, en este caso, doctor, yo estoy de acuerdo con la histerectomía. O sea, ¿cómo se va a traer un niño en esas condiciones? Yo creo que en ese caso específico que está hablando usted, es un poquito más difícil el poder llegar a una conclusión. De hecho, le voy a decir que es una cosa que probablemente depende mucho de la cultura y las leyes de cada país individual. Exacto. Les voy a decir que en los Estados Unidos me parecería que sería sumamente difícil el poder obtener permiso para hacer tal cirugía en esa persona específica. Pero en otra cultura, en otro país, puede que las leyes y la sensibilidad de los individuos tomando la decisión sea distinta. Entonces, podría haber una forma de decir, vamos a ir de paseo por 3-4 meses y hacemos la operación en Colombia, por ejemplo. Y que no se entere nadie. Bueno, ahí les di una opción. Ahí es donde hay algunos problemas con la ética, ¿no? Pero me parece que eso sería una opción, pero obviamente no algo que yo... No lo dije yo, ¿ok? Porque se me salió así, pero sí es cierto. No, sí, eso depende también de la decisión de cada progenitor, de cada padre de familia, si decide irse a otro país donde acepten este tipo de procedimientos quirúrgicos para personas con trastornos mentales. Pero yo particularmente sí estoy de acuerdo en estos casos, porque la investigación, no lo dice Yani Herrera, lo dicen las investigaciones, hay una cierta predisposición genética que esa criatura que viene en camino pueda padecer esa enfermedad, ese trastorno mental. Sí, hay una probabilidad. Por eso dije la palabra probabilidad. Conozco un caso precisamente así. Esta niña con sus capacidades motoras pues limitadas fue violada, tuvo el bebé y creció y la mamá lo creía como que fuera su hijo, como que fuera su hermano. Sí. Yo creo que el muchacho ni siquiera sabe que su mamá realmente es su hermana. ¿Sí me entiendes? O de la otra forma, que la hermana es la mamá. Es la mamá. Sí, exacto. Entonces, y él es perfectamente con sus capacidades normales. Puede, como dices tú, sí es cierto, hay una posibilidad que sí. Sí, hay una probabilidad, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, y eso lo dicen las investigaciones. Entonces, en ese caso, pero es que, a ver, una persona que tenga, perdón que te interrumpa, que tenga un trastorno mental, que no se pueda ni autocuidar, ¿cómo va a cuidar a otra criatura, doctor? Claro. No, y eso es por lo que estoy diciendo que cada caso tiene sus méritos. Y no podemos hacer una generalización, sino que tenemos que analizar con cuidado. Y yo creo que en general los tribunales hacen un buen trabajo en ese sentido. Sí. Escuchando la opinión de los doctores, escuchando la opinión de los parientes, y si no tienen parientes, del tutor legal del paciente, del individuo, antes de poder tomar una decisión final. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Porque yo dije que yo estoy de acuerdo en esas circunstancias, en esas condiciones, pero ¿ustedes qué harían? ¿Qué opinan al respecto? Yo estoy de acuerdo porque ¿qué se espera de ese bebé, no? O como la mamá que tiene miedo que si ella falta, ¿qué va a pasar con su hija? ¿Qué va a pasar con su nieto? O sea, yo pienso que es buena idea tomar las medidas de prevenir, ¿no? De que salga ella embarazada, de que pasa algo, porque puede pasar. ¿Qué tal si en realidad le falta a ella? ¿Dónde va a estar esa muchachita? ¿Dónde va a ir? Yo creo que también depende de cada caso individual. Yo sí estaría de acuerdo, así como estoy de acuerdo con el aborto en ciertos casos. Creo que este es un tema bastante complejo y que no se escucha regularmente. Pero creo que ya escuchando al doctor, creo que me doy una amplia más decisión de decir que sí estoy de acuerdo en casos individuales, como el caso de la niña que tiene 12 años, 13 años y tiene una mentalidad de 2 años. Creo que estaría, pues, yo estoy de acuerdo. Pero mira que en Colombia, y por eso hablaba el doctor, que cada legislación es muy particular de cada país. En Colombia, personas que no tienen ningún tipo de trastorno, pero no quieren tener hijos,
a temprana edad, muy jóvenes están decidiendo hacerse, cortarse las trompas de falopio y los hombres la vasectomía. O sea, ya se ha vuelto muy normal en Colombia ese tipo de procedimientos. Y le voy a decir que bueno, ocurre en este país también. Eso no es raro, pero ahí estamos hablando de una persona que puede tomar su decisión. Que puede tomar sus propias decisiones y ya como un adulto, después de tener una discusión con su médico, han tomado una decisión y el médico no tiene ningún problema. Mejor de estar hacer- teniendo abortos posteriormente. Y hay personas que se conducen tan mal por la vida que yo desearía que se hicieran la vasectomía, pero Exactamente. que andan de cabrita loca. Yo creo que a Ever le cae el guante. Yo creo que a Ever le cae el guante. Y al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿no? Bueno, vamos al otro segmento, ya volvemos con más. Vamos a dar entonces ya las estrategias correctivas, recomendaciones del doctor con respecto a este tipo de casos. No te muevas, ya volvemos con más aquí en Contrastes, cara a cara con los expertos. Y seguimos acá en la Casa de Contrastes, cara a cara con los expertos, conversando sobre este tema. Si usted no estaba sintonizando, les voy a hacer un recorderis. Estamos hablando de hacer histerectomías o intervenciones quirúrgicas para que las pacientes con trastornos mentales no puedan tener hijos. Y para eso tengo aquí en cara a cara con los expertos, tengo un experto, al doctor Francisco Garcini, quien tiene una especialidad en gineco-obstetricia. ¿Y quién más él para hablar sobre este tema y hablar sobre casos también que hemos mencionado en el desarrollo del programa? Bueno, doctor, seguimos entonces conversando sobre esto. Decías algo antes que se encendieran las cámaras sobre la paciente que yo mencionaba en Colombia, precisamente, donde cuando es de manera radical se hace una evaluación del psiquiatra o del psicólogo. Correcto. En el caso de esta persona, esta paciente, mencionabas que ella tenía momentos de lucidez en que era... Ella tiene conversaciones fluidas. Sí. Ella tiene una esquizofrenia paranoide. ¿Cuál es el problema de ella? Que tiene alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. Correcto. Pero como está medicada, ella aparentemente se ve normal. Y obviamente lo que no habíamos mencionado es que en los casos el caso anterior que habíamos mencionado, era de una persona que no tiene esos momentos. Por lo tanto, el tribunal fue el que hizo la decisión final. Pero en el caso específico de esa paciente, sería tal vez necesario, el tribunal probablemente pediría que hubiese una evaluación psiquiátrica o psicológica del paciente antes de poder tomar una decisión final. Así es. Sí, es cierto, porque aunque esas personas, porque hay personas que su capacidad motora les da la capacidad de decir, quiero hacérmelo o no quiero hacérmelo. Y aunque ellos digan, me lo quiero hacer, si hay un indicio de que padecen de algún trastorno, es mejor que tomen, pues ir a visitar a un profesional en la materia, ¿no? Y un caso, por ejemplo, de una muchacha de 19 años que quiere que le reasignen el género. Y entonces esa persona quería una histerectomía. Pero hay leyes y protocolos específicos en este país que requieren que esos individuos pasen por lo menos un año de evaluación psiquiátrica o psicológica antes de poder tomar su propia decisión. Una persona que no tiene ninguna limitación cognitiva en términos de poder tomar ese tipo de decisión, es tan radical el cambio que van a... Porque ya no es reversivo, ¿verdad? No es reversivo. Y esto se da reversivo. tanto para los hombres como para las mujeres, porque tenemos el caso, por ejemplo, de los transgéneros, que los hombres que quieren ser mujeres o que son mujeres, sí, pero un cuerpo diferente, y dicen, bueno, yo quiero ser mujer y me quiero cambiar el sexo. Correcto. Tiene que, como usted dice, un año visitando a un psicólogo y luego de ese año determinar si es apto para el cambio de género, ¿verdad? Entonces, ¿así es en todo el país o es por estado? Bueno, los estados tienen sus propias regulaciones, pero hay ciertos protocolos generales
que se consideran no tanto de un punto de vista del país, sino más bien de los congresos médicos que dan ciertas recomendaciones. Y sí, son, es cierto. Porque esto no es nada más de decir, ok, voy a hacer esto y al año dicen, no, pero ¿sabes qué? Como que me arrepentí. Y hay casos, yo tuve un caso, un conocido, él era procedencia de Filipinas, y cuando se hizo la transformación a mujer preciosa, una mujer hermosa, pero a los 2 años se dio cuenta que no era lo que quería y se terminó suicidando. Wow. Imagínate. Es bien lo que está diciendo el doctor, o sea, me parece pertinente durar 1 año en evaluación psiquiátrica, en psicoterapias y darme cuenta que es realmente lo que yo quiero, ¿verdad? Cuando son decisiones tan radicales, porque son decisiones irreversibles. Correcto. Y eso me parece muy óptimo. Además que, como decía yo al inicio del programa, este es el país de las demandas. Correcto. Donde aquí hay una mosca aquí paseándose, una invitada. Una pregunta que yo tenía la duración de esta cirugía. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es la recuperación? Correcto. Y es una cosa que usted había mencionado, que era muy doloroso, ¿no? Ese es el pasado, porque hoy en día se hace todo por vías mínimamente invasivas. La laparoscopía o laparoscopía con guía robótica, y son unas pequeñas incisiones del tamaño del cerrojo de una puerta, por donde uno pasa la llave. Porque antes no. Claro, y entonces una cirugía de ese tipo, la paciente se pasa 12 horas en el hospital y se va a su casa el día siguiente. Obviamente con ciertas limitaciones en términos de cuánto peso puede levantar y ese tipo de limitaciones, pero básicamente con mínima pérdida de sangre durante la operación y mínimo dolor posoperativo. Los riesgos son menores. Eso es lo bueno ahora, la ciencia está tan avanzada que nos ha facilitado la vida, y a mí se me olvidó mencionar eso, pero el doctor es experto en cirugías con robots, en robótica, y cada día más está aumentando ese tipo de cirugías, lo cual lo hace menos invasiva y menos dolorosa, menos traumático el posoperatorio, que tanto le tenemos miedo al dolor, a ese posoperatorio. Claro. Y es que eso es bonito porque, bueno, ahora las cámaras son de ese tamaño, pero imagínate que eso hubiera sucedido antes cuando las cámaras eran de ese tamaño. Ya no se fue, ya salió de ver con la cuota. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en la casa de contrastes. En la parte inferior de la pantalla aparecen todos los datos del doctor, porque además de trabajar toda la parte ginecológica a través de la robótica también, y eso es otro tema que vamos a tratar con él, porque esto es una caja de monerías, el doctor polivalente, sabe de todo. Nuestra comunidad latina necesita saber estos temas porque no se toca en otro programa, nada más que en Contrastes. Porque hacemos periodismo independiente, hacemos, no estamos regulados. Bueno, sí, entre comillas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Mis compañeritos, como siempre, espectaculares. Y nos vemos el próximo sábado en otro episodio aquí en Contrastes, cara a cara con los expertos. Recuerda encontrarnos en las redes sociales. Los queremos. Chao, chao. Feliz fin de semana.